comenzamos la primera sesión de la quinta jornada de la segunda semana de la quinta edición de la especialidad en Justicia Constitucional, Interpretación y Aplicación de la Constitución. Ya hemos pasado el ecuador del programa, dado que son 3 semanas, por lo tanto, cuando terminemos el día de hoy, pues solo quedará la última. Y como ustedes ven, la temática de las sesiones, dentro de que a veces el programa, digamos, el programa, como dijimos al principio, tenía un orden y el cronograma a veces se desordena, pero se desordena porque pues también hay que cuadrarlo en función de la disponibilidad de los distintos ponentes, porque nos interesa mucho contar con todos ellos. Pero también de alguna manera pues todavía se ve que empezamos con temas generales, teóricos, de interpretación de la Constitución, para luego pasar a que ya se han ido viendo algunos temas procesales, el estudio de los amparos, de los procesos de conflicto como ayer, o de procesos de control de constitucionalidad. Y en el marco de este programa, pues luego ya hemos insertado algunos temas, si queremos, más específicos, ¿no?, vinculados a la tutela de determinados derechos o de determinados valores, incluso, podríamos decir, como sería el caso de hoy, que es otra de estas sesiones que, si bien están dentro del programa para todos los cursantes, se relacionan especialmente con ese proyecto del que venimos hablando y del que les estamos haciendo partícipes, que es el de la formación de operadores transnacionales e interculturales en materia de tutela de los derechos de la naturaleza y de la paz en la zona andina. Y vinculado con esta idea de la paz, ya nos entra por ahí el logo. Como ustedes podrán comprender, el nombre del proyecto se puso para que la Unión Europea le tuviera ese interés, pero es tan largo que nadie ha sido capaz nunca de repetirlo con precisión en todas sus palabras, y por eso tenemos el acrónimo, que es Optin, y que ustedes ya conocen ya, y que por cierto entra ahí nuestro logo en este momento. Ya les explicaron lo del logo, ¿verdad? Bueno, lo que hemos hecho ha sido incorporar a profesores a nuestro programa que son expertos en alguna de las materias vinculadas al proyecto. Tuvimos, en relación con los derechos de la naturaleza, por ejemplo, pues las sesiones del profesor Roberto Viciano o de Rubén Martínez Dalmau, y en relación con la paz, pues tenemos específicamente esta sesión de hoy, que va a impartir Gerardo Rico Ruiz, que es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Jaén. Con este motivo, pues él se incorpora a nuestro programa. Nuestra intención, si él lo desea, es que no sea una incorporación puntual, sino que en el futuro, en futuras ediciones, bien sea con este tema o con otros, porque él ha abordado gran cantidad de materias dentro del ámbito de la doctrina constitucional, pues siga colaborando con nosotros en este programa de especialista. Así que, como digo, bueno, es la primera vez que se incorpora a esta especialidad, no la primera vez que viene a la Universidad de Castilla-La Mancha, porque pues en otras ocasiones también ha colaborado con diversas ponencias en distintos temas. Recuerdo hace bastantes años en Cuenca, que no sé si sería de la primera o de las primeras veces que te habíamos invitado, y luego creo que también aquí alguna vez, ¿no? En Albacete, bueno, en los distintos campus de la universidad, pero esta aula no la conocían, ¿no? Esta aula magna de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de Toledo. Bueno, pues le agradecemos enormemente que haya aceptado nuestra invitación. La dinámica de estas sesiones, como también se mencionó el otro día, para que, dado que aquí también por el ponente, aunque ya lo he comentado con él antes, tenemos los miembros de este proyecto que he mencionado de distintas universidades. Aunque el proyecto se concibe de una manera homogénea, es evidente
que la cuestión de los derechos de la naturaleza se relaciona un poco más con Ecuador, dado que la Constitución de Ecuador es la que lo introduce, y que la cuestión de la paz pues tiene, si queremos, un vínculo más específico con Colombia. Y ese es el motivo por el que, de común acuerdo con nuestros, dicen partners, pero socios, bueno, vamos a decir ya amigos, ¿no, Manuel?, que es lo mejor, con nuestros amigos de las universidades, en este caso colombianas, como es el caso de la Universidad del Rosario, pues intervienen brevemente, después del ponente, con un comentario a la ponencia desde la perspectiva, para que no nos acusen luego de una perspectiva eurocéntrica ni nada de eso, sino que tenemos esta posibilidad de diálogo, que en definitiva es de lo que se trata, o de comentario sobre los mismos temas, ¿no? Pero hay que decir que cuando hemos invitado al profesor Gerardo Ruiz Rico, lo hemos hecho porque es una persona experta en la cuestión del proceso de paz de Colombia, y que además es autor de diversas publicaciones. Me permito mencionar que una de ellas, de las más recientes, porque están accesibles en Internet y gratuitas, es en el Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, que tengo el honor de codirigir junto al profesor Jan Oliver, en el ya penúltimo número, en realidad, porque es el número 22, ¿verdad? Sí, en el penúltimo número, 22 de ese anuario, está en la web del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, hay un texto del profesor Gerardo Ruiz Rico sobre esta materia, ¿no?, por ejemplo. Muy bien, por dicho esto, les reitero, ya tenemos el grupo un poco mejor conformado, por eso a veces me extiendo un poco en la presentación, aunque, por supuesto, si les contase su currículum me tendría que extender mucho más. Como digo, le doy la palabra, agradezco al profesor Gerardo Ruiz Rico que haya aceptado nuestra invitación para venir aquí en este caluroso día, que lo va a ser del mes de julio, a Toledo, aunque en Jaén tampoco es que haga frío, pero bueno, como decíamos antes, puede que en Toledo ganemos un poquito en ese extremo. Así que muchas gracias y tiene la palabra. Sí, bueno, buenos días, ante todo, gracias, Javier. Bueno, estoy realmente contento de estar aquí en esta universidad, invitado por el Departamento de Derecho Constitucional y por el profesor Francisco Javier Díaz Reborio. Creo que esa satisfacción es un poco poliédrica, tiene muchas razones y motivos. Desde hace ya algún tiempo, como él ha señalado, soy colaborador frecuente del Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha en sus diferentes sedes. Esta, precisamente, lo ha apuntado, no la conocía, sí conozco a las otras, incluso tengo el honor voy a tener el honor de presidir un tribunal de cátedra en la sede de Albacete próximamente, así que intentaré ejercer esa presidencia de la mejor manera, con la mayor ecuanimidad posible. Es una satisfacción estar además en un curso que tiene un prestigio en el ámbito del derecho constitucional español extraordinario. Es un referente, el título en el que ustedes participan como alumnos, dirigido por el profesor Díaz Reborio. Y por tanto me enorgullezco de estar aquí, de haber sido invitado, y por supuesto vaya por delante que mi aceptación es sucesiva en las próximas ediciones si el profesor Díaz Reborio tiene a bien volver a invitarme. También él participa, y colegas de esta universidad y de este departamento, en aquellas iniciativas que promovemos desde la Universidad de Jaén, que está muy cerquita, y por eso también padecemos la canícula del verano con la misma intensidad en un sitio y en otro. Él ha dicho que soy especialista. Yo creo que quizás sea un poco excesivo, producto de la amistad, esa calificación de una materia que conozco desde hace algunos años, la que he tenido una curiosidad intelectual por profundizar, ya no solo por razones puramente intelectuales o académicas, sino también porque me une mucho una amistad con muchos colombianos, colegas colombianos de diferentes universidades, externado, Rosario también, donde he tenido también el honor de participar en algunas conferencias o seminarios, y actualmente también imparto docencia en la Maestría de Derechos Humanos de la Universidad Católica.
jueces colombianos también participan en algunos de los proyectos académicos que he promocionado desde la Universidad de Jaén, en temas de capacitación, especialización judicial en diferentes materias. Y esa vinculación personal y académica con Colombia es la que me hace en un momento determinado indagar sobre un tema que a mí me parece interesante desde una perspectiva constitucional. Es un tema ciertamente algo fronterizo, pero yo creo que incide de manera directa en aspectos cruciales de esta área de conocimiento, como lo llamamos nosotros en España del derecho constitucional. ¿Perdón? No, voy a intentar acercarme un poquito más. Sí, ¿ahora se me oye mejor? Mantener ahí un poquito la distancia. Sí, allí al fondo se me oye. Es verdad, ya me noto mejor. No es una iglesia, pero se parece bastante, ¿eh? Cuando se tiene un techo tan alto, tiene uno la impresión de que se está escuchando a sí mismo con una especie de eco. Bueno, vamos allá. Posconflicto y justicia transicional en Colombia. Imagino que todos ustedes, como creo que entre los presentes la mayoría no son colombianos, hay algunos colombianos, pero como latinoamericanos conocen perfectamente o tienen suficiente información sobre el proceso de paz en Colombia en los últimos años y algunas de las problemáticas que plantea este proceso desde el momento en que se firman los acuerdos de paz en La Habana y comienza lo que algunos o la mayoría llaman posconflicto, aunque parece que este es un término que ahora en la actualidad se está también poniendo en discusión. Obviamente el posconflicto en Colombia genera y plantea la aplicación de unos mecanismos de la denominada justicia transicional. Lo que voy a hacer es principalmente examinar aquellos aspectos de la justicia transicional que en esta etapa del posconflicto pueden tener una repercusión en el ámbito específicamente del derecho constitucional en general y especialmente en colombiano. El escenario del posconflicto, ¿en qué situación estamos en este momento? Pues yo creo que todavía quedan por ponerse en marcha muchas iniciativas legislativas y gubernamentales que estaban previstas en aquellos acuerdos de paz. Tenemos ya y contamos con un catálogo, una relación bastante significativa de sentencias o resoluciones de la Corte Constitucional colombiana que yo creo que son muy importantes a la hora de delimitar algunas de las medidas que se están aplicando y evaluar su aplicabilidad constitucional. Compromisos de carácter político, social, pendientes de ejecución. Yo creo que quizás sea esto las principales asignaturas pendientes en el proceso de paz de Colombia, a mi juicio, sobre todo las políticas sociales que se comprometieron las autoridades colombianas en la firma de los acuerdos a implementar en todas las zonas más afectadas por el conflicto. Y toda esta, digamos, estos parámetros jurídicos, políticos, están, a mi modo de ver, generando unos márgenes de inseguridad y de polémica, sin duda alguna, sobre la virtualidad y la efectividad real de esos acuerdos en el momento en que encuentran dificultades, sobre todo en el plano social, para ponerse en práctica, ¿no? Tomemos como referencia algunos precedentes, ¿no?, de esta justicia transicional, la Ley de Justicia y Paz del año 2005, que sin embargo realmente no establecía un auténtico sistema de justicia especial o transicional, algo que parece que empieza a estar presente, sin embargo, algo más tarde, en el año 2011, en la Ley de Víctimas, la Ley 1448, donde ya se han diseñado ahí algunos instrumentos de carácter procesal específicos, instrumentos extrajudiciales, con el objeto, con la finalidad de favorecer la paz y la reconciliación, mediante lo que se denomina la reparación integral de los daños causados a las víctimas en el conflicto. Estos pueden ser dos puntos de referencia que podríamos considerar precedentes en una etapa previa, ¿no?, en una etapa previa en la que se empieza a dinamizar y a impulsar desde el Estado colombiano una serie de normas y también por parte de algunas instituciones se adoptan resoluciones que van creando un poco el camino necesario para
el acuerdo, ¿no?, final que tendrá lugar años un poco más tarde, ¿no? A título paradigmático de este acercamiento institucional y normativo, pues podríamos citar la sentencia de 21 de abril de 2015 del Consejo de Estado, que rechaza la calificación como grupo armado terrorista de las FARC, la ley, ¿por qué no?, del 2014 relativa a la capacidad presidencial para promover el referéndum, o la ley de orden público, que aprobada en el 97 tiene sucesivas reformas hasta el 2014, y en esa ley de orden público se va a prever la creación de las llamadas zonas veredales de normalización, unos lugares, unos espacios en los cuales va a ser posible en el futuro el asentamiento y la concentración de los miembros de la guerrilla de las FARC, ¿no?, después que se firmaran en los acuerdos de paz, ¿no? Importante y fundamental es el acto legislativo 1/2012, que es el llamado Marco Jurídico para la Paz. Este es, entiendo, el punto de partida fundamental, del cual van a derivar toda una serie de reformas legislativas e incluso reformas de la Constitución del 91. Este marco jurídico para la paz va a ser justamente eso, el marco normativo que va a facilitar la negociación entre el Gobierno y las FARC, y concluye, como saben ustedes, en La Habana en agosto del año 2016. Aquí ya sí que reconocemos fácilmente los mecanismos característicos singulares de esta justicia constitucional transicional, ¿no? La creación de una comisión de la verdad, el establecimiento de unas pautas de selección para lo que podría ser después el procesamiento de los autores de delitos cometidos con motivo del conflicto, al mismo tiempo la exclusión de las medidas, digamos, que benefician desde la perspectiva de la justicia transicional a esos autores cuando estos son los máximos responsables o han cometido delitos de genocidio, de guerra o de lesa humanidad, ¿no? Y también se contemplan la adopción de penas alternativas, extrajudiciales, sanciones extrajudiciales o sanciones diferentes a las que se establece en las leyes de procesamiento penal normalmente. El objetivo de este marco jurídico para la paz va a ser también blindar los futuros acuerdos, y esto también se plasma en los propios acuerdos de La Habana, ¿no?, la de intentar que estos acuerdos tengan un refuerzo desde el punto de vista de su virtualidad normativa. Incluso, no sé si es a mí a quien me está llamando Vanessa González o alguno de ustedes. No, es que el equipo debe haberse quedado un Skype o algo abierto, algún Skype conectado. Sí, se me oye bien, ¿no? Este tipo de cosas cuando suceden ante testigos, si estuviera mi mujer presente pensaría, ¿quién es esta Vanessa que llama a mi marido? Bueno, seguimos. Bueno, el objetivo, como decía, el objetivo que se proponen desde este marco jurídico para la paz y después en los acuerdos es intentar blindar, crear un refuerzo desde el punto de vista de su eficacia, de su virtualidad normativa, a esos acuerdos que son acuerdos políticos, pero que van a tener sin duda una trascendencia jurídica constitucional. Incluso para incorporarlos al llamado bloque de constitucionalidad, que tiene, por tanto, unos efectos y consecuencias inevitables desde el punto de vista jurisdiccional, desde el momento en que esos acuerdos se conviertan en parte del bloque de constitucionalidad, desde los jueces ordinarios hasta la propia Corte Constitucional están, digamos, subordinados a su aplicación y eficacia. Por tanto, la finalidad, el objetivo es favorecer la inmunidad jurídica desde el punto de vista del control de constitucionalidad a esos acuerdos políticos, ¿no?, que por tanto van a configurar el llamado canon de constitucionalidad,
y en tal medida, pues, como tal canon o parámetro de constitucionalidad, va a condicionar las futuras iniciativas legislativas o políticas o presidenciales que se puedan adoptar. Pero del mismo modo va a condicionar la interpretación que se puede hacer de la Constitución desde el punto de vista de esos acuerdos que se incorporan al llamado bloque de constitucionalidad. Compromisos que se adquieren en la esfera de los acuerdos y también, por tanto, la jurisprudencia elaborada por las altas cortes internacionales. Yo creo que la idea es no rechazar la importancia que tienen y la trascendencia que tiene la jurisprudencia que emana de la Corte Interamericana como un parámetro también efectivo de control sobre la aplicación de esos acuerdos. Y es muy importante porque yo creo que desde muy temprano se tiene en cuenta la necesidad de que es imposible una justicia transicional sin la adopción de unas medidas que favorezcan, medidas de carácter legislativo o constitucional que favorezcan la participación política de los antiguos o de los excombatientes en las instituciones propias del Estado constitucional y democrático de derecho. Ese es un objetivo prioritario, esencial, que se proponen en los acuerdos y, por tanto, esa participación política va a reforzar sin duda la idea de pluralismo y la idea de democracia en Colombia. ¿Mediante qué métodos se pretende alcanzar ese principal objetivo? Pues facilitando, obviamente, el ingreso y la participación en los procesos electorales de las antiguas fuerzas, de las antiguas FARC, reconvertidas ya en fuerza política, en las instituciones representativas colombianas, reservando incluso un cierto número de curiles, de puestos, ¿no?, de escaños, como decimos en España, en las asambleas legislativas, en la Cámara de Representantes y en el Senado, a esos futuros representantes de la guerrilla. Una manera también de garantizar esa integración política y también al mismo tiempo se plantea la conveniencia de fomentar simultáneamente la participación ciudadana a través de las organizaciones sociales y de los movimientos sociales más representativos de esta última. Fundamental me parece que señalar la vinculación de la paz con una reforma agraria en Colombia. Bueno, no sé si el profesor que me acompaña en la mesa de la Universidad del Rosario estará de acuerdo, pero yo creo que quizá el origen del conflicto está en la injusticia social y, por tanto, la injusticia social en una parte importante del Estado colombiano no se puede solventar solo con medidas legislativas, sino también con políticas sociales importantes. Políticas sociales que garanticen una digna calidad de vida a aquellas personas y a aquellos sectores de la población que se han visto perjudicados por el conflicto en el ámbito de la vivienda, de la educación, de la sanidad, de las infraestructuras. Y yo creo que en los acuerdos hay una parte importante de los mismos que se dedica a esa reforma agraria como requisito imprescindible para lograr la paz. Yo creo que quizá también aquí es donde habría que poner mayor énfasis en cuanto a la déficit que todavía existen en cuanto a la aplicación de los acuerdos de paz. Esa reforma agraria creo que todavía no se ha producido y no sé si se va a producir, digamos, a corto plazo en el Estado colombiano. Hay un hito que hay que señalar, especialmente importante, es la consulta, el plebiscito sobre los acuerdos que tiene lugar en octubre del 2016. Es decir, se someten, después de una presión política importante, al pronunciamiento popular el contenido de esos acuerdos. Pero resulta, bueno, no es extraordinario, según creo, que los niveles de participación en las consultas populares sean bastante reducidos en Colombia, pero en este caso, ante la envergadura y la importancia de un tema como este, sin embargo, también la participación fue muy escasa. Fíjense que el derecho a voto se reconocía a más de 34 millones de colombianos y la abstención superó los 21 millones, cerca de 22 millones, lo cual representaba el 62% del electorado, unos votos afirmativos del 18,3 y unos votos negativos en contra de los acuerdos de 18,4. La diferencia era mínima entre digamos, en contra de los acuerdos y a favor del voto, el 0,2 del conjunto del electorado
Y esta escasa participación por un lado y escasa diferencia por otro entre votos negativos, que fueron los que ganaron realmente, ¿no?, la opción ganadora, y los votos positivos, probablemente son argumentos que luego utilizará la Corte Constitucional para, digamos, no darle valor jurídico efectivo inmediato a esa consulta popular, ¿no? Porque realmente la exigua mayoría y la escasa participación de esta consulta, digamos, limitaban considerablemente la legitimación de sus resultados políticos, ¿no?, de cara a la posibilidad de que se pudiera bloquear definitivamente el proceso de paz. Sin embargo, es verdad que se van a partir de ese momento a producir algunas modificaciones en esos acuerdos en cuanto a la vigencia temporal del sistema de justicia transicional previsto. Se establece un límite de 10 años en cuanto a su aplicación temporal. Se considera a la Corte Constitucional como una especie de órgano tutelar o jurisdicción tutelar sobre la validez y legitimidad de las medidas que se puedan adoptar para implementar esos acuerdos y para resolver las controversias que susciten. Se insiste en la concepción constitucional de esos mismos acuerdos políticos. Otras medidas que también se adoptan, o sea, se plantean a partir de ese fallido referéndum, pues la aplicación a la policía y fuerzas armadas de la justicia transicional, la integración política, que ya estaba también de alguna manera contemplada. Hay una reacción bastante negativa en cuanto a lo que se denomina ideología de género. En los acuerdos, en el texto originario de los acuerdos de La Habana, se hacía bastante insistencia al tema del género como una variable a tener en cuenta en el proceso, en el posconflicto, en el proceso de paz. Sin embargo, esa, para algunos, ideología de género había que eliminarla o había que relativizarla, y de hecho en el nuevo texto pues se hace una referencia, como digo, más neutral, ¿no?, sobre los derechos de las mujeres que han sido víctimas del conflicto. Desaparecen los jueces extranjeros en ese futuro Tribunal de Paz, y las organizaciones no gubernamentales dejan de tener la legitimación activa como acusadores, digamos, particulares en los procesos de la justicia transicional. Estas son medidas que se van a plantear como nuevas a partir del referéndum y de la modificación sobre los acuerdos. El presupuesto de la justicia transicional. El presupuesto, digamos, lo que explica el diseño y la adopción de unos mecanismos especiales y específicos de carácter jurisdiccional y penal, lo que se conoce como justicia transicional, pues es ni más ni menos que la existencia de una situación que desborda los parámetros normales de la aplicación de las jurisdicciones ordinarias del Estado, lo que se denomina la producción en masa de delitos que además afectan a buena parte del catálogo de derechos fundamentales constitucionalizados, exigen de alguna manera una respuesta específica y singular, una solución, digamos, adaptada desde el punto de vista punitivo y jurisdiccional a ese contexto, si se quiere realmente conseguir la paz. Es decir, si el objetivo es conseguir la paz, es necesario, digamos, intentar readaptar esos mecanismos jurisdiccionales habituales del Estado a una situación que requiere una respuesta inevitable, ¿no?, para conseguir esa pacificación. Los rasgos generales, por sintetizar, en general de cualquier justicia transicional serían la alternatividad en el aspecto sancionatorio, alternatividad que no significa exclusividad, sino también complementariedad respecto de la justicia penal ordinaria, que no desaparece obviamente, que está ahí presente, pero sin embargo va a ser complementada o completada con esos mecanismos jurisdiccionales especiales. La temporalidad, porque no puede ser una justicia sin un límite de tiempo en su aplicación. Y esto sí que es esencial, el carácter esencialmente restaurativo de las penas,
no retributivo o represivo de las penas, se busca la restauración principalmente, y la excepcionalidad. La excepcionalidad porque el contexto sociojurídico en el que aparece la justicia transicional es realmente excepcional, y también son excepcionales y muy especiales las medidas sancionatorias y punitivas que se van a intentar aplicar a través de este sistema. Como dice Ferrajoli, el modelo de justicia transicional es un modelo de justicia necesaria para garantizar la transición a la paz, para garantizar la paz. Por tanto, justicia transicional y justicia para la paz son dos expresiones que podríamos considerar estrechamente vinculadas, ¿no? Casi identificadas en lo sustancial. La razón de ser de esta justicia transicional es la existencia, como decía antes, de un contexto político muy específico y también la necesidad de que se aplique de manera temporal, que no sea un modelo de justicia sin límite en el tiempo. Pero la justicia transicional obviamente tiene un objetivo que podríamos decir, u objetivos de naturaleza política, aunque utilice instrumentos de carácter jurídico o jurisdiccional. Los objetivos políticos son conseguir, en primer lugar, la pacificación de una sociedad, de un Estado, la paz en definitiva, y la obtención de la verdad. En ese proceso de pacificación es imprescindible que la justicia transicional tenga en cuenta como centro neurálgico de todas sus medidas la protección de las víctimas del conflicto, los derechos de las víctimas del conflicto. Por lo tanto, la recuperación de la verdad y la reconciliación, en definitiva, de la sociedad no puede hacerse sobre o sin tener en cuenta los derechos de esas víctimas, eludiendo totalmente lo que sería la reparación o la compensación de cualquier carácter económico o moral, ¿no? Por eso el riesgo que corre este objetivo de naturaleza política, que es conseguir la paz de la justicia transicional, el riesgo evidente y el peligro es que sea percibida por la mayoría de los ciudadanos como un mecanismo que proporciona impunidad a aquellos que son realmente o han sido responsables de delitos o de vulneraciones de derechos fundamentales. El caso es que en la Constitución colombiana, digamos, se podría decir, se encuentra legitimada, validada la eventual posibilidad de una amnistía o de indultos, tal y como prevé el artículo 150, que autoriza al Congreso a conceder, siempre con unas mayorías cualificadas, de 2/3 de las dos cámaras legislativas, y por graves motivos de conveniencia pública. Obviamente la interpretación de esa expresión del artículo 150 solamente puede hacerse por los propios representantes de los ciudadanos o por la Presidencia como fuente también, como institución que está dotada de legitimación democrática y política directa. Amnistías o indultos, dice el artículo 150, por delitos políticos, ¿no? Por delitos políticos. De verdad que los delitos políticos también es un concepto indeterminado que requiere de una interpretación en cada contexto, ¿no? Pero también de unos límites en esa interpretación. En todo caso, el Estado siempre va a quedar obligado, según el artículo 150, a hacer frente a las indemnizaciones, a las compensaciones económicas que tuviera lugar la aplicación de una amnistía o de un indulto. Decía que el otro objetivo es, además de la paz, la verdad. Pero claro, la verdad es de nuevo una noción ambigua, ¿no? La verdad, ¿cómo se consigue la verdad? ¿De qué verdad estamos haciendo referencia? La verdad que afecta a aquellos que han sido víctimas, la verdad de la sociedad colombiana. En todo caso, la verdad tiene la obtención de la verdad tiene la finalidad de obtener un resarcimiento moral. ¿Sí? El alcanzar la seguridad y la verdad sobre lo que ha acontecido, sobre la muerte de unos familiares o sobre, no sé, las lesiones que se han producido y las violaciones de los derechos fundamentales nucleares, ¿no?, de la Constitución, yo creo que eso es una forma de entender la verdad como compensación moral, más que como una compensación puramente económica, y por tanto incluso supera el concepto tradicional de daño moral. En todo caso, yo creo que el reto al que se enfrenta la justicia transicional es el que puede oponerse desde una concepción tradicional del derecho constitucional. Porque, visto desde una perspectiva excesivamente formalista, incluso, como digo,
un poco obsoleta o antigua del derecho constitucional, parece muy difícil encajar los mecanismos de justicia transicional en el ámbito del derecho constitucional tradicional. Hay ámbitos indudablemente de colisión, es decir, el valor de la justicia o el principio de la justicia en su doble versión material y positiva, es decir, cómo encajamos esa justicia transicional en esa concepción material de la justicia y positiva, es decir, jurídico, formal, procesal, ¿no?, de la justicia. El derecho a la tutela judicial efectiva, el derecho a la protección, el acceso a la justicia y el derecho de todos los ciudadanos a obtener una respuesta en los tribunales de justicia para proteger y defender sus derechos e intereses legítimos, pues esto también puede ser un elemento de potencial de colisión, de choque con la justicia transicional. Por tanto, es necesario subrayar los problemas de aplicación que esta justicia transicional tiene, porque indudablemente hay que delimitar el alcance de la misma, los efectos que tiene y a su vez, por supuesto, establecer unos parámetros que establezcan claramente los requisitos y condiciones para que se puedan aplicar esos dispositivos jurisdiccionales o sancionatorios que son beneficiosos para quienes sean, digamos, los receptores de esa justicia transicional. Es decir, habrá quien pueda beneficiarse y habrá quien no pueda beneficiarse de esos dispositivos de la justicia transicional. Y por otra parte, inevitablemente, al menos desde una visión personal, posiblemente corporativa, ¿no?, como profesor ya de más de 30 años de Derecho Constitucional, yo creo que es inevitable que tener en cuenta que el principio de constitucionalidad, el valor de la Constitución como norma superior del ordenamiento tiene que ser un poco el elemento esencial de inspiración y también de delimitación o modulación de los efectos de la justicia transicional. No se puede aplicar con total libertad y de manera absolutizadora estos dispositivos de la justicia transicional si chocan abiertamente con los principios fundamentales del ordenamiento constitucional. Como digo, en la necesidad, creo, y conveniencia de modular, de aplicar de manera modulativa los métodos de la justicia transicional, yo creo que el canon de referencia esencial, además de los principios y valores fundamentales del ordenamiento constitucionalizado, serían creo que hay que contar sin duda con los derechos fundamentales que podríamos calificar como nucleares o mínimos de un Estado constitucional de derecho. Creo que esos son los parámetros que limitan y modulan, sin duda, la aplicación de los mecanismos de justicia transicional. Decía principios constitucionales, porque de qué manera el principio de legalidad en su vertiente de legalidad penal, o el principio de seguridad jurídica, o el principio de retroactividad de las normas más favorables, o los test denominados de proporcionalidad y razonabilidad se pueden eludir en la evaluación de las medidas que se diseñen y que se apliquen en materia de justicia transicional. Creo que son principios insalvables, ¿no? Tienen que tener una prevalencia frente a cualquier medida. Es cierto que también estamos hablando de principios que admiten diferentes formas y maneras de ser interpretados, pero son límites constitucionales que yo creo que no se pueden eludir en ningún caso, ¿no? Creo que, en todo caso, la justicia transicional va a necesitar de una inevitable revisión o reforma constitucional, del orden constitucional. Es la mejor manera, la manera más clara y rotunda de proporcionar a esa justicia transicional la cobertura y la legitimación indispensables para que se pueda aplicar sin demasiadas dificultades frente a al ordenamiento jurídico o a las medidas que se puedan proponer en el futuro. Esa constitucionalización, en definitiva, de la justicia constitucional, como digo, puede llevarse a cabo a través de una revisión formal, explícita o expresa de la Constitución, pero también es verdad que aquí pueden jugar de manera importante las altas cortes, es decir, el Tribunal, la Corte Constitucional o la Corte Suprema, en el ámbito de la justicia ordinaria,
yo creo que son dos instancias jurisdiccionales muy importantes para que, y de hecho en el caso de la Corte Constitucional colombiana se ha demostrado que tiene como instancia protagonista, indudablemente, en la evaluación y aplicación de las medidas contempladas en esa justicia transicional. El riesgo quizá es que esa Corte Constitucional, si no tiene como apoyo una norma constitucional reformada, revisada expresamente, pues puede llevar a conducir a lo que podríamos denominar como una especie de mutación constitucional vía interpretativa. Yo creo que también esa debe ser una especie de self-restraint, una autolimitación de la Corte Constitucional a la hora de resolver estos casos. Es decir, el texto constitucional se puede estirar, se puede interpretar de manera flexible, pero también debe tener un límite esa interpretación para no conducir a una mutación constitucional, a un cambio de la Constitución sin una legitimación democrática concreta. Límites aplicativos de la justicia constitucional, porque la justicia constitucional también representa un límite a la justicia transicional. La Constitución, como he señalado y confirmo de nuevo, es la coordenada esencial, es el parámetro normativo insuperable a la hora de articular y de implementar los mecanismos de justicia transicional. Y dentro de esta Constitución, los derechos de las víctimas. Yo creo que el compromiso prioritario que se marca formalmente, expresamente en la justicia transicional, digamos, encaja constitucionalmente porque son las víctimas ciudadanos con titulares de derechos fundamentales. Ahora bien, es verdad que algunas de esas medidas pueden, en alguna manera, producir un cierto conflicto, una cierta distorsión cuando vienen, digamos, respaldadas por una mayoría en las instancias de representación política. El Congreso puede adoptar medidas que puedan tener una base democrática indiscutible, pero que puedan tener también puedan correr el riesgo de chocar frontalmente con algunos de esos principios constitucionales o esos valores o derechos nucleares a los que he hecho antes referencia. Y entonces ahí se nos planteará el dilema de si aceptar, digamos, las medidas democráticamente respaldadas por una mayoría de ciudadanos y de representantes de estos, o bien imponer la supremacía constitucional a toda costa, ¿no? La Corte Constitucional colombiana, como digo, la justicia constitucional ya ha actuado en varias ocasiones para relativizar y para incluso creo que el profesor Manuel me corregirá o no, en los últimos meses ha habido algunas resoluciones de la Corte Constitucional que han, digamos, paralizado el intento por parte del presidente actual de la República de Colombia de modificar algunos aspectos importantes de la justicia transicional, y ha sido la Corte Constitucional la que ha frenado ese intento presidencial, lo cual quiere decir que siempre vamos a tener a la justicia constitucional un poco en el centro de atención, en un punto neurálgico esencial para garantizar lo que ya se ha convertido en un acuerdo con carácter constitucional como parte del bloque de constitucionalidad frente a medidas o intentos de, digamos, relativizar los objetivos y los principios de esa justicia transicional. Importante, sin duda, además de las sentencias que emanan de la Corte Constitucional como un canon importante de evaluación y de límite, tanto para la justicia transicional como para las medidas políticas que intenten bloquear ese proceso de transición hacia la paz, tenemos el llamado, lo que podríamos llamar el bloque convencional de la justicia transicional, es decir, las resoluciones que emanan de las Cortes internacionales, especialmente de la Corte Interamericana, en la aplicación e interpretación de tratados internacionales sobre derechos humanos y derecho humanitario. Creo que esta es una jurisprudencia también crucial, ¿no?, para delimitar el alcance y los límites de la justicia transicional, si bien nos podríamos plantear si esa jurisprudencia convencional es superior a la jurisprudencia de la propia Corte Constitucional Nacional colombiana.
En mi opinión, de nuevo quizá una deriva un poco corporativista, yo creo que lo que le da legitimidad a la aplicación interna de una jurisprudencia internacional es la propia Constitución, el propio ordenamiento constitucional del Estado, y por tanto yo creo que este debe prevalecer en todo caso, cuando exista una cierta contradicción entre la interpretación de la Corte Constitucional y la interpretación de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana, sin embargo, de derechos humanos, yo creo que es también una fuente importante de legitimación internacional de la justicia transicional. Y además, pues porque establece de qué manera y en qué medida afecta esta justicia transicional a derechos humanos nucleares, ¿no? El derecho a la verdad, el derecho a la justicia o el derecho a la reparación. En todo caso, yo creo que en los límites de la aplicación de la justicia transicional hay que fijar una frontera más allá de la cual no creo que se puedan, digamos, adoptar beneficios y conceder beneficios a quienes son responsables directos de crímenes especialmente graves contra los derechos fundamentales y los derechos humanos. Aquellos que pudieran ser calificados penalmente como delitos de genocidio, crímenes de guerra o de lesa humanidad. Estamos hablando de un más allá, creo yo, que imposibilitaría la aplicación de esos beneficios que supone la justicia transicional. Importante también el aspecto simbólico, la función expresiva, digámoslo así, que desempeña la justicia transicional, porque se trata no solo de reparar y de compensar a las víctimas desde el punto de vista económico, también compensarlas desde el punto de vista moral. Y yo creo que esa función expresiva o simbólica, llamémosle también estigmatizante de la justicia transicional, es importante porque es una manera de compensar moralmente a quienes han sido víctimas directas del conflicto, a través de una serie de mecanismos que se contemplan como las conferencias restaurativas, las audiencias públicas o los llamados rituales de la vergüenza, una especie de actos ceremoniales en los cuales quien ha cometido faltas o violaciones de derechos humanos reconoce su culpa ante las víctimas directas o los familiares de las víctimas directas de sus actos, ¿no? Y principalmente yo creo que no cabe pensar en el éxito de la justicia transicional si no materializamos el principio de igualdad que está regulado en la Constitución, esa versión real y efectiva, no puramente jurídico, formal, de la igualdad. Y yo creo que nunca se podrá llegar a una pacificación en Colombia si no se consigue una mayor justicia redistributiva. La desigualdad social y económica, la desigualdad económica que existe en la sociedad colombiana es una dificultad, es un obstáculo que puede ser realmente insalvable para conseguir ese proceso de pacificación. Es cierto, esto está ya marcado desde 1991, esa idea de igualdad real y efectiva, de una manera o de otra, pero yo creo que en este momento es imprescindible reforzar esa versión material del principio de igualdad constitucional si se quiere realmente conseguir alcanzar con éxito el proceso de pacificación. Bueno, me quedan ¿cuántos minutos, Javier? ¿10? ¿5? Sí, 5. 5 minutos. Me centraré en todo caso, vamos a ver, hay una parte, yo le voy a dejar a Javier el texto de este PowerPoint, por si quieren ustedes luego consultarlo, y son muchas las diapositivas que lo forman, más de 80, y por tanto no puedo dedicar atención ni exponerlas todas ellas, ¿no? Es importante tener, creo yo, digamos, buscar la fuente de legitimación constitucional de estos acuerdos, de estas iniciativas por la paz que ha adoptado el Estado colombiano, ¿no? Desde el momento en que la Constitución colombiana reconoce la paz como un derecho constitucional. Es cierto que hablar de derecho a la paz como un derecho subjetivo, exigible, aplicable, accionable jurisdiccionalmente, a priori no resulta sencillo ni fácil admitir esa inmediatez o esa aplicabilidad jurídica inmediata del derecho a la paz, pero es verdad que hoy en día, ya con el desarrollo legislativo que existe de los acuerdos de paz, yo creo que cualquier ciudadano colombiano tendría al menos, digamos, una cierta base constitucional para intentar
reclamar ese derecho como un derecho subjetivo. Ciertamente la Constitución del 91 es una Constitución bastante original porque está pensando ya en la paz, ¿no? En el 91 se está pensando en la paz como un principio, un valor esencial del pueblo colombiano, junto con la libertad, la igualdad, el trabajo o la justicia. La paz está ahí, ¿no? Es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Claro, a los ciudadanos no se les puede obligar a defender la paz o a actuar positivamente por la paz. En todo caso, ese deber de obligado cumplimiento debería tener como destinatario principalmente, y debe tener como principal destinatario, el Estado colombiano. Es una obligación constitucional del Estado colombiano, independientemente de las mayorías políticas, tender siempre caminos y puentes hacia el proceso de pacificación. Y eso es un mandato constitucional. Se le puede dar más valor o no desde el punto de vista jurídico, pero es un mandato bastante claro, me parece a mí, el que emana de la Constitución en una dirección muy concreta, muy concreta, desde el punto de vista, como digo, de la norma máxima del ordenamiento jurídico colombiano. Y les diría también que en cuanto a las características de la justicia transicional colombiana, pues son las características, los rasgos generales a los que he hecho antes referencia: restaurativa, excepcionalidad, temporalidad, proporcionalidad, la conciliación entre los valores de la justicia y la paz. Pero desde el punto de vista de su articulación, yo creo que es importante tener en cuenta la trascendencia que está teniendo esta justicia transicional en el ámbito constitucional, produciendo reformas y revisiones de la Constitución a partir del acto legislativo del 2012 o del acto legislativo del 2017, las normas para la terminación del conflicto armado y la construcción de una paz estable y duradera. A partir de este acto legislativo del 2017 se va a crear un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Me cuesta trabajo decir todos los términos, los tengo que leer. Verdad, justicia, reparación y no repetición. Pero en definitiva es un sistema integral que se compone de distintos niveles institucionales u organizativos: una comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición, la unidad para la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas y finalmente la jurisdicción especial para la paz, que es desde una perspectiva constitucional la que quizá mayor interés pueda tener. Esta justicia especial para la paz es una instancia de naturaleza jurisdiccional, que tiene un ámbito competencial también delimitado, que tiene un ámbito temporal igualmente circunscrito a aquellos hechos que se hayan producido con anterioridad a la firma de los acuerdos de paz del 2016, pero que tiene también un carácter preferente y excepcional respecto incluso de la propia jurisdicción constitucional de la Corte, ¿no? De la Corte Constitucional. Hay una condición para que se pueda aplicar esta medida de justicia transicional, que sería aportar la verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Así lo dice textualmente el acto legislativo, y yo creo que esa es, digamos, la condición subjetiva sine qua non para poder obtener los beneficios de la justicia transicional. Aportar la verdad, reconocer la culpabilidad y la responsabilidad. Como digo, este es un tema en el que, desde un ámbito propio del derecho constitucional, digamos, necesitamos hacer un esfuerzo de adaptación o de interpretación, porque claro, la justicia transicional adquiere una prevalencia desde el punto de vista competencial, con capacidad para anular y decretar la extinción de responsabilidades y las sanciones de naturaleza no solo penal, sino también administrativa o disciplinaria. Creo que es una capacidad de abducción, ¿no?, de la justicia transicional de todos aquellos tipos de responsabilidades jurídicas que puedan haberse generado o pueden haber generado los actos que se cometieron durante el conflicto. En el Tribunal para la Paz, que es el órgano en el que se cierra, ¿no?, ese sistema de justicia transicional para la paz, el Tribunal para la Paz es importante tener en cuenta que va a jugar y jugará un papel muy importante en todo este proceso, porque de alguna manera sus resoluciones no es que se impongan a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional puede actuar de manera subsidiaria frente a aquellas tutelas que se interpongan cuando se considera que no sean, por un particular, que no se han respetado sus derechos fundamentales. Cabe siempre el recurso a la Corte Constitucional. Pero la Corte Constitucional, frente al Tribunal para la Paz, puede dictar sentencias, pero la ejecución de las mismas va a corresponder al Tribunal para la Paz. Y por tanto la forma en que se va, digamos, a llevar
a cabo las resoluciones aprobadas o dictadas, mejor dicho, por la Corte Constitucional, va a corresponder a un órgano distinto, un órgano de cierre en este mecanismo de justicia transicional, ¿no? Bueno, yo creo que con esto terminaría. Yo creo que la jurisdicción constitucional sigue y va a seguir teniendo un papel esencial en este proceso hacia la paz, por tanto, tenemos que estar siempre atentos a las sentencias que se dicten. Recientemente ha habido 2 sentencias que no he tenido casi oportunidades, por lo menos no las he encontrado aún en Internet, pero sí la información suficiente en relación con en este momento el papel de la justicia constitucional como límite o freno a las iniciativas que procedan de la Presidencia de la República, que puedan intentar bloquear este proceso o reconducirlo en temas de extradición o en otros temas relacionados también con delitos de violaciones a menores de edad. Hay toda una serie de temas que están ahí todavía muy pendientes y que hacen que tengamos que estar siempre con una sensación de inseguridad sobre los efectos y el alcance de la justicia transicional en Colombia. Pero bueno, esta es una cuestión que queda siempre abierta y que creo que podrá dar motivo para que el año que viene podamos seguir analizando, si lo considera oportuno el profesor Díaz Reborio, este tema tan interesante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Ruiz Rico. Tengo que añadir a esta, aparte de que le facilitaremos, si él nos lo pasa, el PowerPoint, que he estado revisando los materiales que ustedes ya tienen en el pendrive, el artículo que yo citaba al principio, que también es un desarrollo más completo, el artículo del Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, ya lo tienen ustedes en realidad también. Muy bien, y a continuación voy a dar la palabra al profesor Manuel Restrepo, de la Universidad del Rosario. En este caso, pues no nos extendemos en otras presentaciones, entre otras cosas porque ya lleva con ustedes estas semanas y además intervino y precisamente pues también introduciendo el acto, si recuerdan, de lo que llamamos la jornada Optim del otro día. Así que muchas gracias y siempre un poquito pendientes del tiempo, pero tiene la palabra para los comentarios a la ponencia. La distancia ahí. Perfecto. Bueno, buenos días para todas y todos. Muchas gracias, profesor Ruiz Rico, muy amable por su presentación, que trata de englobar en un corto tiempo la caracterización principal de las problemáticas constitucionales que suscita la suscripción y la implementación del acuerdo suscrito por el gobierno de Colombia con la guerrilla de las FARC-EP para terminar un conflicto de más de 50 años de duración. Mis comentarios partirán de tratar de responder a una pregunta que dejaba en el aire el profesor Ruiz Rico, que es cómo encalzar o encuadrar la justicia transicional en el marco del constitucionalismo contemporáneo. Y para ello quiero en estos minutos sintetizar la doctrina constitucional que la Corte Constitucional colombiana ha elaborado a propósito de todos los instrumentos normativos que se han venido desarrollando por parte del Congreso de la República y el Gobierno Nacional, tanto para aclimatar la posibilidad de celebrar un acuerdo de paz con una organización guerrillera situada al margen de la ley, como posteriormente para poder suscribir el acuerdo y desarrollarlo. Y en ese sentido, entonces, varios hitos son importantes para dar ese contexto de anclaje, como lo denomina nuestra Corte Constitucional, de carácter constitucional, tanto a la suscripción de un acuerdo de paz con una organización guerrillera, como para su protección ulterior para facilitar su implementación. Lo primero que hay que señalar es que nuestra Corte Constitucional indica que nuestra actual Constitución puede ser entendida como un tratado de paz. Y ello lo deriva de varias disposiciones, algunas de las cuales fueron citadas en la ponencia precedente. La primera de ellas es el preámbulo, en el cual se señala que uno de los fines para los cuales se expide esa Constitución es precisamente para facilitar la consolidación de la convivencia pacífica entre los colombianos.
Disposición que, si bien no es vinculante por ser el preámbulo, es orientadora de la interpretación de los contenidos constitucionales y que hace que en el artículo 2, donde se establecen cuáles son los fines esenciales del Estado, se establezca que uno de ellos es lograr la convivencia pacífica entre los colombianos. Y a la vez ello se refuerza con una disposición que desde el punto de vista constitucional resulta muy controvertida, que es el establecer la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento por las dificultades de particularización en los casos individuales, pero que para efectos del contenido del acuerdo y de su ulterior desarrollo es bastante citada por la Corte como fundamento para justificar todo este andamiaje de transicionalidad que configura uno de los 6 puntos del acuerdo. Igualmente también se establece como, en relación con la educación, la Constitución dice que ésta deberá estar orientada a la formación en el respeto de la paz y que en relación con el ejercicio de la función de policía, uno de sus fines primordiales es lograr la convivencia en paz de los habitantes del territorio. A partir de estos anclajes constitucionales, la Corte Constitucional dice que entonces es posible que el gobierno o los gobiernos desarrollen los mecanismos políticos y jurídicos requeridos para poder lograr superar situaciones de violencia estructural como la que dio origen a la aparición de los movimientos guerrilleros en los años 60 en nuestro país. En ese orden de ideas, este acuerdo de paz, que por haberse concretado y empezar ya a andar en su ejecución, es el que ha suscitado el mayor interés internacional. No es el primero ni el único esfuerzo que se hizo en desarrollo de la Constitución de 1991 para lograr esa desmovilización y desarme de grupos insurgentes armados al margen de la ley, sino que también hubo intentos precedentes que derivaron, por ejemplo, en la suscripción de unos acuerdos con grupos paramilitares que surgieron justamente como respuesta a la incapacidad del Estado de lograr contener la amenaza que representaba para ciertos sectores de la sociedad la insurgencia armada, pero que fue claramente insuficiente para lograr ese equilibrio con los valores constitucionales. Por ejemplo, el poner a las víctimas en el centro de los acuerdos de paz, para que no simplemente fuera un compromiso de desmovilización y desarme de los grupos armados, sino que además existiera un verdadero compromiso con contar la verdad y lograr la reparación de las víctimas. Justamente esas experiencias incompletas fueron las que llevaron a refinar los instrumentos jurídicos que, como veremos más adelante, incorporan a partir del bloque de constitucionalidad las nociones del derecho internacional humanitario, para hacer que no sea simplemente un acuerdo para la desmovilización y la mayor amnistía posible, sino que desde la otra orilla se ponga en el centro de la superación de la situación de violencia estructural los derechos de las víctimas. En ese sentido, la Corte Constitucional en su doctrina señala que la paz, el logro de la paz, supone ante todo y en primer lugar la garantía de justicia para quienes han sido víctimas de la violación de los derechos fundamentales. Y por ello dice que ese derecho a la paz supone lograr un equilibrio entre conseguir la cesación de las hostilidades para detener la sucesión sistemática de vulneración de derechos fundamentales de terceros no combatientes, con también un esquema de atribución de responsabilidad y resarcimiento a las víctimas, pero que por supuesto no se puede lograr, y en eso enfatizaba mucho en su presentación del día miércoles la profesora Liliana Estupiñán Churi, con el sistema de justicia ordinaria, porque evidentemente la aplicación del sistema de justicia ordinaria no resultaría para nada atractivo para quien está en la insurgencia y ha cometido una serie de delitos por los cuales se vería abocado a asumir una pena privativa de la libertad de bastantes años. No existiría ningún incentivo para la desmovilización y el desarme. De allí que surja este modelo al cual se ha venido refiriendo el profesor Ruiz Rico en su presentación, de la justicia transicional
como una estrategia para superar el conflicto armado, es decir, lograr la desmovilización y el desarme de la insurgencia y garantizar los derechos de las víctimas y fortalecer el Estado de Derecho. Eso supone entonces crear un esquema bastante complejo de estrategias institucionales, judiciales y no judiciales, de carácter especial, excepcional y transitorio, cuyo objetivo final es consolidar la paz de una manera estable y duradera. La experiencia muestra que la insuficiencia en los mecanismos anteriores nos cierra. Y eso hace que se generen factores de reactivación de la conflictividad armada. En ese orden de ideas, el diseño de este sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición fue uno de los componentes que más tiempo en el proceso de acuerdo entre la guerrilla y el gobierno tomó, porque justamente allí es donde está el delicado balance entre cuáles van a ser los mecanismos de imposición de sanción que en todo caso se impondrá a quienes hayan incurrido en conductas que no pueden ser amnistiadas, versus los beneficios que se otorgarán a cambio de la desmovilización y el desarme, y en donde además de esa correlación del establecimiento de responsabilidad y deber de resarcimiento de los actores involucrados en el conflicto, pues está el elemento complementario de dar la cara a las víctimas. De allí que no solamente sea el Tribunal de Paz, sino también la Comisión de la Verdad, que tiene un carácter extrajudicial, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto armado y los instrumentos de resarcimiento y reparación a las víctimas, los que junto con el esquema de la propia justicia transicional serían los que allanarían el camino para lograr en verdad la consolidación de una paz estable y duradera. En ese sentido, el elemento central del sistema pues es lograr justamente la reparación de las víctimas. Y en ese sentido, lo que hace la doctrina de nuestra Corte Constitucional es armonizar eso que ella llama el anclaje constitucional de la paz a través del bloque de constitucionalidad con el derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, de tal suerte que ahí entra parte de esa jurisprudencia que ha sido desarrollada por el sistema interamericano justamente para evitar casos como el que se dio en otros conflictos anteriores en nuestro continente, donde simplemente, sobre todo en el caso de las dictaduras del Cono Sur, la violencia se supera con una ley de amnistía, de perdón y olvido, pero que luego justamente por la recurrencia al sistema interamericano implica tener que los máximos responsables asumir una responsabilidad de carácter penal por las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante estos gobiernos de facto. De tal suerte que eso sintetiza la aproximación que la Corte Constitucional ha hecho para dar piso constitucional al acuerdo y a las necesarias reformas constitucionales y desarrollos legales que se han tenido que hacer para facilitar su implementación. El reto, definida la constitucionalidad y validez de ese tipo de instrumentos de superación de violencia estructural, está dado en su implementación y cómo desde la propia reformulación constitucional para darle el carácter de norma jurídica vinculante a los acuerdos, se previeron unas normas de protección para garantizar que al menos durante 3 periodos constitucionales de gobierno se mantuviera indemne el acuerdo de paz, de tal modo que la voluntad de un gobierno en específico de desconocer lo acordado luego tuviera una talanquera
en la Corte Constitucional que dispondría de mecanismos para señalar de que a pesar de que pudiera tomarse una decisión en el escenario democrático de representación como lo es el Congreso, pues ese carácter superior de la norma constitucional impediría echar para atrás el acuerdo. De allí que algunas modificaciones que ya se han empezado a introducir al marco constitucional dentro del cual se dio fundamento al acuerdo de paz se estén planteando, pero es para escenarios futuros de negociación con algunas otras organizaciones guerrilleras de menor calado que las FARC, que aún subsisten en el territorio colombiano, pero respecto de las cuales expresamente la propia Corte Constitucional ha dicho que no se pueden aplicar retroactivamente porque eso justamente afectaría la seguridad y la confianza en lo acordado. De tal manera que sí, la Corte Constitucional, y para cerrar, y siendo una especialización en justicia constitucional, ha jugado un papel protagónico y determinante en validar esos acuerdos, en precisar el alcance de sus disposiciones para armonizarlas con el sistema interamericano y en proteger hacia el futuro la integridad de lo acordado para crear un clima de confianza y seguridad jurídica tanto en las víctimas como en los antiguos combatientes. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos unos minutos, no demasiados, pero algunos, para si alguien quiere plantear alguna pregunta o expresar alguna opinión a cualquiera de los dos expositores. Recuerden siempre nombre y nacionalidad. Si queréis, ¿cuántas personas querrían preguntar para poder planificarnos? 2, 3 parece, ¿no? Bien, si queréis toméis nota y luego un único turno ya cada uno para no extendernos más, ¿no? Laura Elvira Aguirre Serna, México. ¿En qué consisten las penas alternativas y las sanciones extrajudiciales, de ser posible con un ejemplo, y qué las legitima? Gracias. Gracias. Escuchamos otra pregunta. Excelente día para todos. Lucy Faber y Mercedes Morel, de la nacionalidad donde existe un país en el mundo colocado en el mismo trayecto del sol, República Dominicana. Muchísimas gracias, maestro Crespo y Ruiz, por su muy didáctica ponencia. Mi pregunta es la siguiente. En el proceso de pacificación llevado a cabo en Colombia entre el grupo guerrillero de las FARC y el gobierno colombiano, ¿en qué medida este acuerdo pues soslayala o afecta los principios normativos del derecho internacional humanitario? Gracias. Muy buenos días, Mercedes Peralta, República Dominicana. Mi pregunta va para el profesor colombiano, no sin antes hacerle llegar una felicitación por la respuesta dada por el pueblo colombiano frente a la ganancia del no, encontrar la ventana que pudo dar solución a llegar a lo que es la paz en el pueblo colombiano. Porque ciertamente todos los pueblos iberoamericanos que seguíamos esa situación, esa transición, frente a esa respuesta, recibimos un tanto, ¿verdad? Pero su respuesta, gracias. Ahora bien, para atacar también esos fenómenos que dieron origen o que sustentaban la guerrilla colombiana, ¿entiende usted que la correcta aplicación, además de estos sustentos constitucionales, una correcta aplicación de su ley de organización territorial les va a dar una respuesta a ese mal que generó lo que fue esa guerrilla? Ese sería. Gracias. Gracias.
¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, yo muy brevemente, para los dos, añado también una consideración, que sería la cuestión de la legitimidad, digamos, de la propia justicia desde el punto de vista de los acuerdos. Gerardo Ruiz Rico ha mencionado el asunto, pero quizás profundizar un poco, porque desde la perspectiva exterior, y con todo el respeto, yo creo que se ha percibido también un cierto déficit o un cierto problema desde el momento en que hay unos acuerdos que son rechazados en referéndum y lo que viene después no se somete a referéndum, ¿no? Entonces, no digo que sea obligatorio, no digo que sea obligatorio, pero no deja de llamar la atención que hay una respuesta popular y luego hay una acción frente a ese veto, frente a ese rechazo popular, que sin embargo no va a ser sometida a ese respaldo popular. Entonces, bueno, por lo menos llama la atención y creo que es un punto también a considerar. Y bueno, pues en el orden que queráis, una intervención, sí, cada uno que agrupe. Bueno, no son muy explícitas los actos legislativos en los cuales se contienen las previsiones normativas que pretenden pretenden hacer realidad, ¿no?, a esos acuerdos y trasladar al ordenamiento jurídico los acuerdos de paz sobre qué tipo de medidas penales pueden ser las, digamos, alternativas a las habituales penas de carácter, digamos, como privación de libertad, etcétera, ¿no? Ahí hay un ámbito de indeterminación que deberá ser completado, complementado, si no me equivoco, si no que me corrija mi colega colombiano, por el legislador penal para establecer efectivamente cuáles son esas medidas, más allá de lo que pueda suponer la suspensión, porque la suspensión de las medidas penales también, que ya están en cumplimiento, es otra previsión que se contempla en los acuerdos y en los actos legislativos, la suspensión de las penas disciplinarias, penales o administrativas. Sin embargo, sí que creo que puede quedar claro como medida digamos, como sanción penal extrajudicial, excepcional y totalmente inhabitual, ¿no?, todo lo que se refiere a la parte estigmatizante, ¿no?, y simbólica de la justicia transicional, de las audiencias públicas y del reconocimiento público de la responsabilidad del encausado en un procedimiento de justicia transicional. Yo creo que sí, eso es algo totalmente diferente a lo que habitualmente esa estigmatización o ese carácter simbólico sí que representa una novedad. En todo caso, la legitimación de la justicia transicional viene de la mano, por una parte, de las reformas constitucionales que se están llevando a cabo, ¿no?, de la introducción de artículos transitorios que otorgan carácter constitucional, naturaleza constitucional a esos acuerdos y algunas de las medidas normativas con las cuales se están implementando. Por ejemplo, en este acto legislativo del 2016 se dice que incorpora un nuevo artículo transitorio, el artículo 91, el desarrollo del derecho a la paz, el acuerdo final, una vez ha sido firmado y entrado en vigor, ingresará en estricto sentido al bloque de constitucionalidad para ser tenido en cuenta. Creo que es una afirmación tan contundente, digamos, que con ella se responde a cualquier duda sobre la legitimación constitucional que pueda tener el acuerdo y la implementación normativa de ese acuerdo. Creo que eso le da una cobertura suficientemente grande, ¿no? Lo que pasa es que yo sigo pensando, saltándome un poco más allá de las preguntas que se han hecho, yo sigo pensando que aquí puede haber problemas en el futuro y, de nuevo, le pediría al profesor, a mi colega colombiano que me corrija si no es así. Yo creo que puede haber graves problemas de coordinación jurisdiccional entre la justicia transicional y la Corte Constitucional, entre la justicia constitucional y la justicia transicional y la justicia constitucional, la Corte Constitucional, porque de alguna manera, en el momento en que el Tribunal para la Paz, como organismo jurisdiccional de cierre del sistema de justicia transicional, pueda dictar una sentencia que para el ciudadano víctima suponga una vulneración de uno de sus derechos fundamentales constitucionalizados, tiene abierta la acción de tutela ante la Corte Constitucional, y entonces ahí previsiblemente se puede producir un cierto conflicto entre dos jurisdicciones, sobre las cuales la supremacía ya no está tan clara en cuanto al ámbito material y competencial de la justicia
transicional que parece que queda un poco a salvo de la supremacía de la Corte Constitucional como máximo intérprete de la Constitución. No creo que quede ahí, digamos, los límites competenciales muy claros entre una y otra jurisdicción. También me parece que el problema de futuro es un problema de coordinación entre la jurisdicción, entre la justicia transicional, la Corte Constitucional por un lado y las instancias políticas por otro, ¿no? Ya hay algunos casos en los cuales pues se pone de manifiesto que puede que la Corte Constitucional se convierta efectivamente, como se acaba de señalar también, en la principal instancia de salvaguardia de esos acuerdos como parte del bloque de constitucionalidad, pero va a tener siempre que jugar frente a un poder político que en función de las mayorías y de la ideología que sustenta o que apoya puede ser un obstáculo a veces o un impedimento más o menos importante para llevar a cabo y la realización de esos acuerdos. Respecto del derecho internacional humanitario, yo creo que el derecho internacional humanitario, como el derecho convencional, como el derecho constitucional, se tienen que adaptar. Tienen que adaptarse de alguna forma a lo que supone como excepcional la justicia transicional y por tanto las normas que regulan en el plano convencional el derecho humanitario de conflictos armados también deberán ser interpretados a la luz también de esas normas de justicia transicional, con un límite. De nuevo hay que fijar límites. Yo creo que el límite aquí está en los delitos de crímenes de guerra, lesa humanidad, delitos de genocidio. Yo creo que ahí el derecho humanitario debe imponerse la interpretación que se haya hecho por las altas cortes internacionales sobre esas normas convencionales. Hay un tema interesante, me parece, que yo creo que la Corte Constitucional en su voluntad clara y rotunda de garantizar la ejecución de esos acuerdos, ¿no?, y la realización de esos compromisos políticos, a veces yo creo que puede llevar a cabo una interpretación discutible, ¿no?, de las normas constitucionales, por ejemplo, en lo que se refiere al valor exclusivamente político, pero no jurídico ni vinculante del referéndum. Es decir, la resolución de la Corte, bueno, esto no es un acuerdo que sea vinculante, no vincula jurídicamente, los poderes políticos las instancias políticas pueden actuar de forma diferente al pronunciamiento mayoritario, sí, mayoritario, pero muy minoritario en el fondo de los ciudadanos. Esa es un tema que podría ser objeto de discusión. También el llamado fast track, ¿no?, el procedimiento, la adopción de procedimientos muy especiales para la implementación de los acuerdos y para que desde la Presidencia de la República se puedan impulsar esos acuerdos, también ha hecho una interpretación del principio de separación de poderes que podríamos someter a discusión al menos, ¿no? Realmente se le da una prevalencia y un protagonismo y hegemonía excesivas al presidente frente al Parlamento, y ahí la separación de poderes yo creo que podría quedar un poco en entredicho, ¿no? Es verdad que, como dice la Corte, bueno, siempre esa, digamos, delegación en el presidente puede ser recuperada por el Parlamento, pero sin duda alguna el presidente tiene un papel excesivamente hegemónico y el Tribunal Constitucional, en ese esfuerzo y voluntad clara por favorecer la pacificación del país, puede hacer una interpretación bastante laxa, me parece a mí, de algunos principios constitucionales. Gracias. Bien, frente a la pregunta, por ejemplo, de penas alternativas, la alternatividad se da frente a la pena privativa de la libertad y como ejemplos podrían estar la participación en actividades de desminado, la participación en reconstrucción de escuelas, alcaldías, mobiliario urbano que fue destruido en enfrentamientos armados, bombardeos, etcétera, la limitación a la libertad de circulación dentro de una determinada zona del territorio, de tal manera que la persona sometida al sistema no va a ir confinada a una cárcel, pero sí se le pueden imponer limitaciones de que no pueda salir del perímetro de un determinado municipio o inclusive el propio país si pues no está vinculada, y con esto empato con la segunda pregunta, a la comisión de aquellos delitos que no son amnistiables. De hecho, el proceso fue una delicada filigrana porque no solamente fue producto de la interacción directa entre la guerrilla y el gobierno, sino que en ello hubo un acompañamiento internacional muy importante de países facilitadores y garantes de la Organización de las Naciones Unidas y de la Corte Internacional, de la Corte Penal Internacional, justamente para garantizar
que los acuerdos no violaran esos principios del derecho internacional humanitario, de tal suerte que no hubiera una amnistía plena, sino, como dicen las normas institucionales o las normas internacionales, la más amplia amnistía posible, pero excluyendo esas conductas que impliquen pues, crímenes de derecho penal internacional. Sobre el tema del territorial, es una cuestión estructural y un déficit histórico que tiene el Estado colombiano, que si no se resuelve, pues justamente va a incubar nuevas situaciones de conflictos, porque hay unos marcados desequilibrios interterritoriales, de tal modo que en Colombia hay zonas del territorio pues, que tienen muy altos niveles de desarrollo, casi que comparables con los del primer mundo, pero es claro que existen otras zonas del territorio en altísimos niveles de pobreza y marginalidad extrema que, de no ser resueltos, pues tarde o temprano podrían llevar a que la manera en que esas poblaciones reivindiquen la atención del Estado y la satisfacción de sus necesidades sociales sea a través de las vías de hecho, y allí llegar a la violencia insurgente pues es bastante cercano, de manera que es un punto de especial atención que hay que prestarle. Y por último, en relación con la pregunta del profesor Díaz Reborio sobre la legitimidad en el subsiguiente acuerdo, un ejercicio interesante posterior a la aprobación por una leve fracción del electorado a la posición del no, que fue haber convocado a los líderes políticos que encabezaron la oposición al acuerdo para escuchar sus objeciones al acuerdo e integrar en la medida de lo posible y con la anuencia de las propias FARC ciertas modificaciones, de tal suerte que lo que finalmente se adopta no es el acuerdo negado, sino es un acuerdo modificado que incorporó muchos de los elementos que sus detractores habían puesto en cuestión y que luego tuvo una ratificación popular indirecta a través del Congreso, y que luego también fue examinado por la Corte Constitucional. Entonces la Corte Constitucional dice, por un lado, jurídicamente el presidente no estaba obligado a someter a aprobación refrendataria el acuerdo, porque la propia Constitución le permitía haberlo suscrito directamente sin ningún tipo de ratificación, pero en todo caso se entiende que el Congreso, como constituyente derivado y como órgano políticamente representativo, suplía esa manifestación de ratificación popular, y en todo caso la constatación de que el texto del acuerdo no vulnera ni la Constitución ni el bloque de constitucionalidad por el propio examen que de su contenido realizó la Corte, al haber sido incorporado en una norma constitucional, pues le daba algún grado de presentación que supliera la negativa que en todo caso efectivamente se dio. Muy bien, pues muchas gracias a los dos expositores.